Vamos a, hermanos, ahora ya leer la palabra del Señor en 2 de Samuel. Vamos a leer en el capítulo 11. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos, a todo Israel, que destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de su casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir a su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab a saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó el mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Amalek, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la guerra. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió a David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Amén. Bendiga su santa palabra. Este, hermanos, es uno, sin duda, de los pasajes más tristes de la Biblia, de toda la Biblia. Tenemos el gran rey David, aquel cuyo corazón era conforme al corazón de Dios y que había recibido las promesas del Señor. El Señor había estado con él desde que lo tomó de detrás de las ovejas, desde que lo ungió por mano de Samuel, y pues había abierto su camino en Israel hasta que él llegó a ser rey. Y él puso todos sus enemigos uno por uno bajo el estrado de sus pies, dentro primero de la nación y después también fuera de la misma. Todos los
las naciones de alrededor, como hemos estado viendo las últimas 2 semanas, se le sometieron. El Señor pues lo había elevado por encima de no solamente todos los hombres de esa generación, sino también a Él como Rey y a la nación de Israel sobre todas las naciones de aquel alrededor. Entonces vemos lo que nos encontramos aquí en este pasaje de la palabra de Dios, en la que pues, nos encontramos con una terrible caída de David en pecado, un pecado al principio secreto, pero que acabará público. Es un terrible pecado por la gravedad del hecho. Es un terrible pecado pues porque a un pecado se encadena a otro y otro, y al final pues acaba en un terrible pecado, quitando la vida pues a uno de los mejores siervos suyos. Y bueno, pues vemos aquí el resultado de todo esto sería un descrédito para la figura de la persona de David como rey, y sin duda esto también pues contribuiría al curso posterior del reinado de David, ¿no? Que conoció muchas tristezas y pues se puede decir que todas vinieron a causa de este tremendo pecado. David aquí está decepcionando. Él es el gran líder, él es el gran dirigente, es el rey de Israel, él es un ungido de Jehová y está decepcionando a todos los de su generación, a todos los de la nación de Israel. Pero vemos que esto, por otra parte, nos está enseñando una cosa importante de la Biblia. La Biblia no enmascara los problemas ni los fallos de los pecados de los personajes de la Biblia. A excepción de Jesucristo, que es sin pecado, todos los demás personajes de la Biblia, todos, miremos a quien miremos, no le falta pecado. Entonces vemos que todos caen de una manera o de otra. Y esto nos enseña a que no hemos de poner nuestra confianza, hermanos, en los hombres. Si los hombres caen, esto no nos tiene que afectar a nuestra fe. Si quien cae además es un líder o un dirigente o incluso un pastor, pues esto lo podemos lamentar, pero esto no contradice el Evangelio. Esto no contradice el Evangelio, ni esto contradice la palabra de Dios, ni esto tiene que escandalizar nuestra fe, porque nuestra fe no tiene que estar puesta en los hombres, ni tiene que depender de los hombres, porque si tiene que depender de los hombres, pues nuestra fe va a caer. Nosotros no nos podemos apoyar de los hombres, hemos de apoyarnos en el Señor. Y el Señor pues nos advierte severamente en su santa palabra a que no nos fijemos en los hombres. No os fijéis en mí y no os fijéis en ningún otro hombre, porque si no, pues estamos incumpliendo la palabra de Dios. Y esto la palabra de Dios nos lo está recordando primeramente por los ejemplos de la vida de las personas y también pues por una palabra tan clara como la que leemos en Jeremías, en el libro profeta Jeremías, en el capítulo 17, en el versículo 5. Cuando dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Entonces vemos que el problema es confiar en el hombre. Y confiar en el hombre aquí está puesto en contraste con confiar en el Señor. Versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Entonces nuestra confianza no ha de estar puesta en el hombre. Nuestra confianza ha de estar puesta en el Señor solamente. Si nuestra confianza está puesta en el hombre, nos vamos a llevar desengaños y esto puede afectar a nuestra fe, que no debe ser así, porque nuestra fe debe estar puesta solamente en el Señor. Si alguna vez algún hermano, algún dirigente, algún líder cayere, esto lo podemos, por supuesto, lamentar y entristecernos por ello, pero esto viene solamente a confirmar la verdad del Evangelio, que es que no hay justo ni un uno y que pues sin la gracia del Señor nada somos. Entonces, bueno, pues fijémonos, ¿no?, que esto pues es así, ¿no? Podemos estar mirando en la Biblia, está David, está Pedro, está Abraham, está Isaac, está Jacob, todos de una manera o de otra pues han fallado y está ahí pues como un recordatorio, hermanos, a que no hemos de apoyarnos, no debemos de hacer culto de la personalidad de los dirigentes o de los pastores y no debemos de basarnos en ellos. Y
Bueno, por todo lo triste que es este pasaje, pero pues si nos quedamos solamente a nivel de sus enseñanzas, tenemos que estar también agradecidos al Señor por este pasaje como este, un pasaje como este que no pasa por alto este problema. Por un lado, está pues haciendo gala aquí la Biblia de un gran realismo, presenta la naturaleza humana tal cual es, y después por otra parte debemos estar agradecidos porque a pesar de que nos está pues contando una historia que es triste como hemos dicho, pero es bien instructivo, hermanos, es muy instructivo, enseña mucho, incluso no solamente teóricamente sino a nivel práctico, acerca del pecado, cómo actúa el pecado, cómo el pecado, como si fuera una fuerza, actúa en nuestra vida, y es como también el apóstol Pablo habla del pecado en Romanos capítulo 7, una fuerza que me arrastra, que nos arrastra y nos lleva cautivo, la ley del pecado que mora en mí, una fuerza, ¿no? Ahí utiliza la palabra la ley del pecado, esa fuerza que está en nosotros, está presente en nosotros, ¿no? Bueno, pues el pecado está presente en nosotros, es una fuerza que actúa en nosotros, y la manera también de enfrentarnos al pecado es conocerlo, ¿no? Cuando una nación pues tiene problemas contra la nación, le conviene conocer pues, cuáles son los puntos fuertes de esa nación en cuanto al ejército, etcétera, etcétera, cuáles son sus puntos débiles, para entonces irse a la guerra contra ella, sí o no, ¿verdad? Entonces, conviene conocer bien al enemigo. Conviene conocer bien al pecado, porque el pecado está en nosotros y tenemos ese problema que estamos en guerra con él. Entonces, bueno, pues podemos ver acerca de este pecado para mejor prepararnos, para mejor luchar en contra de él. Y en primer lugar, pues podemos ver acerca de este pecado, pues sobre su origen. El origen de este pecado en concreto, y podemos entonces extrapolarlo a la mayoría, si no todos, ¿no? No sé si todos, pero sí la gran mayoría de estos pecados, porque vemos en el versículo 1, dice, después de esto, aconteció que... estoy en el versículo capítulo 10, dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Es curioso, ¿verdad?, de esta primera frase con la que acabe, ¿no? Con lo que empieza. En el tiempo que salen los reyes a la tierra, entonces está a la guerra. Entonces está diciendo que, ¿cuál es el cometido principal de los reyes? Salir a la guerra. Y que era el tiempo, por lo tanto, de salir a la guerra. Y de hecho, pues tenían esa campaña y él no fue. Él se quedó en casa. Y él envió a Joab, que era pues su general de su ejército. Y bien, por lo tanto, vemos que está, pues aquí se nos está enseñando acerca del incumplimiento de las responsabilidades por parte de David como rey. Pero no solamente el incumplimiento de sus responsabilidades como rey, sino vemos aún más, vemos que dice que en versículo 2 sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terreno de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Al caer la tarde, al atardecer, se levantó de su lecho al atardecer. Cuando estaba anocheciendo se levanta del lecho. Yo no sé si es que esa era la siesta de David, sí o no, y se levanta entonces a la hora cuando ya anochece, de la siesta, o si simplemente estaba él echado en la cama, sin nada que hacer, durante todo el día, hasta la hora de la noche, para continuar en la cama durante la noche. Con lo cual, nos está aquí enseñando también acerca de un problema, que es el problema de podemos hablar así, holgazanería. Podemos hablar, pues, de no trabajar, de no hacer lo que uno, pues, tiene que hacer, ¿no? Por orden del Señor, el trabajo es una orden del Señor y tenemos que trabajar. Y hemos de trabajar siempre, uno trabaje laboralmente en una fábrica, sí o no. O uno sea ama de casa, o uno sea estudiante en el colegio, o uno sea lo que sea, tenemos que estar trabajando porque para eso el Señor nos ha puesto. Y entonces el trabajo es una fuente no solamente para ganarnos la vida, sino también es para emplearnos provechosamente nuestro tiempo, nuestras capacidades, y allí donde no hay pues esto, lo suficiente, pues hay oportunidades para pecar.
Entonces vemos aquí algazonería, podemos utilizar una palabra que me gusta, que es la palabra molicie, ¿no? Molicie, que es la palabra que proviene de ser blandito, ¿no? De dejarse ir, dejarse llevar, ¿no? Es que no tengo fuerza para hacer las cosas, ¿no? Dejarse ir. Bueno, pues lo contraste sería ceñirse los lomos, ¿no? Ponerse en pie, ceñirse los lomos y trabajar en lo que el Señor nos ha dado. A lo mejor, ya digo, no trabajamos laboralmente, a lo mejor pues solamente podemos hacer, pues yo qué sé, tenemos a lo mejor algún pasatiempo, o tenemos a lo mejor algún hobby, pues emplearnos a eso por lo menos, ¿no? Quiero decir, hemos de hacer cosas, hemos de emplear nuestro tiempo, y desde la mañana hasta la noche hemos de estar haciendo cosas. Es así porque de esa manera está nuestra mente ocupada, está nuestro cuerpo ocupado, estamos ocupando nuestro tiempo en algo que glorifica al Señor y también hace bien, no solamente para nosotros, sino para los demás, y eso nos quita tiempo y oportunidades para pecar. ¿No? Si nuestra mente pues divaga, si hacemos bueno, pues entonces, lo dicho, hay unas puertas abiertas a toda clase de pecado, a toda clase, por lo tanto, de mal en nuestra vida. Entonces vemos aquí el origen. Primero, no cumple sus responsabilidades, algo muy relacionado. Segundo, él no está trabajando. En tercero, vemos de dónde proviene el pecado. En el versículo 2 dice, vio. Y en el versículo 2 dice que vio desenterrado a una mujer que se está bañando. Con lo cual vemos que, ¿de dónde proviene el pecado? De la vista. ¿De dónde proviene el pecado en Génesis capítulo 3? Que la mujer vio el árbol y vio que era codiciable y lo deseó. Y se lo dio al marido, que también comió. Entonces, vemos que proviene de él. Pues eso, de lo que se ve. Y por eso también la palabra de Dios nos advierte, en cuanto a esto, a la vista, que de la misma manera que los cristianos tenemos, en cuanto a nuestros miembros, dos problemas. Tenemos dos problemas que nos dan problemas. Dos miembros que nos dan problemas, perdón. Un miembro es la lengua, que enciende todo lo que toca, y el otro es el ojo, que nos enciende a nosotros, en cuanto al pecado. Y dice pues en el Evangelio, en la primera carta del apóstol Juan, dice acerca de todo esto. Dice, está hablando del amor del mundo, en el capítulo 2, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no procede del Padre, sino del mundo. Lo que deseamos es lo que vemos y lo que ponemos en nuestros ojos. Y lo que ponemos en nuestros ojos, al final, los acabamos poniendo en nuestro corazón. Y es eso lo que hizo David, porque, como hemos dicho, se dejaba hacer. No había disciplina en su vida, no había normas. Por lo tanto, tenemos lección de guardar los ojos. Hemos de guardar nuestros ojos, lo que miramos, aquello que ponemos en nuestra vista. Y pues no sería mal pues también ver lo que nos dice Job en el capítulo 31. Cuando dice, versículo 1, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Hacer pacto con mis ojos. Es otra manera de decir de tener una firme resolución. Una firme resolución, o hacer un pacto con el Señor, no, un compromiso con el Señor de no hacerlo. En todo caso es una firme resolución y mantenerla de aquello en lo que ponemos nuestros ojos. Entonces esto es en cuanto al origen del pecado, pero podemos ver también, en segundo lugar, acerca del carácter del pecado. También nos enseña acerca del carácter del pecado. En primer lugar, lo que nos enseña es que el pecado no viene solo, el pecado normalmente tiene consecuencias. Y bueno, pues David pues vio eso y pues mandó llamar a la mujer, pues se acostó con ella y la consecuencia que uno no piensa es que la mujer se quedó encinta. En el versículo 5 dice, Betsabé, que se quedó encinta. Bien, concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo que estoy encinta. El problema muchas veces es ese, ¿no? Que no nos damos cuenta, no pensamos en que las acciones traen consecuencias en nuestras vidas y siempre traen consecuencias, ¿no? Siempre traen consecuencias. Por la gracia de Dios, esto pues se puede minimizar. Por la gracia de Dios, el Señor puede que el pecado no sea tan
tan perjudicial, tan dañino, tan mortal, tan mortífero, tan terrible. Él lo puede hacer, ¿no? Pero no hemos de estar pensando que el Señor nos va a guardar siempre. Entonces pensemos, ¿no?, que trae sus consecuencias y esto no se puede también guardar en hacerlo. Después, por otra parte, vemos que el pecado es desleal. El pecado es desleal. Si la obediencia está basada en el amor a Dios y en el amor al prójimo como a uno mismo, pues entonces el pecado es entonces también, vemos, es no amar a Dios, no amar al único prójimo como uno mismo, es también un acto de profunda deslealtad para Dios y para con el prójimo. Y vemos esta deslealtad, esta traición, porque es lo que hizo David. Al tomar a la mujer de Urías, sabiendo que era la mujer de Urías, en el versículo 3, nos hemos adelantado, pero volvemos al versículo 3, dice, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer, ella es mujer de Urías eteo. Y él conocía perfectamente quién era Urías eteo, porque resulta que Urías eteo era uno de los mejores hombres de David. Leemos en el capítulo 23, versículo 39, está hablando de los valientes de David, está hablando de los 30, está hablando, el último dice Urías eteo 37 por todos. Entonces él era uno de los soldados de élite, por así decirlo, uno de los mejores soldados que contaba Israel y el rey David. Por lo tanto, eso fue una profunda deslealtad de tomar a la mujer de uno de sus mejores soldados que están luchando, pues, entre otras cosas, por él, por su vida, por su reino, por su prestigio como rey, etcétera, etcétera. No es la única deslealtad de David en esta historia, ya la veremos más adelante, no vamos a avanzar a acontecimientos, pero él traiciona a gente muy cercana que tenía depositada en él la confianza, él la traiciona, y entonces vemos que el pecado pasa por encima de convenciones, pasa por encima también de lazos, de vínculos, sobre todo pues el de la lealtad, el de la fidelidad entre las personas. Después vemos que lo que hace el pecado es, por otra parte, en tercer lugar, hemos visto que el pecado tiene consecuencias, el pecado es desleal, y después el pecado tiende a ocultarse. Y es lo primero que hace David, ¿no? Él se entera que está encinta, ¿qué es lo que hace? Manda llamar a Urías para que pues esté con su mujer y de esa manera pues esto se pase. Siempre tiende a ocultarse, no a otra cosa, sino a ocultarse. Bien, pues esto es lo que hace la palabra de Dios, que hace el pecado se oculta. El pecado pues busca, digamos, es como los vampiros, ¿no?, que se levanta solo de noche. Es una perfecta imagen de lo que es el pecado. Siempre actúa en las tinieblas. Por eso habla la Biblia de las tinieblas, que es el sinónimo del reino del pecado, porque se oculta. Pero vemos que no es posible. El Señor ya nos dice en el Evangelio que no hay nada oculto que no haya de revelarse. Entonces, eso será perfecto en el último día, pero aún en este tiempo, esto, pues también las cosas se conocen, ¿no? Y también se llegan a saber. Pues entonces, el problema es que el pecado ante eso reacciona. Y entonces otra característica del pecado es que es retorcido. Porque vemos que aquí entonces ya él sigue intentando, David, tapar el pecado, pero entonces lo hace de una manera, la primera no pudo, pues entonces hacerlo más elaborado. Ya vemos que está maquinando, que está tramando, ya de manera artera, ¿no? Pues entonces, le emborracho y le envío a su casa. Por cierto, volviendo al tema de la deslealtad de David, se me ha olvidado decirlo, contrasta mucho con la, por cierto, lealtad de Urías en este pasaje, porque él pues envió a Urías a su mujer, y entonces la respuesta de Urías dice: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Y era su mujer, y tendría a él, pues nadie le diría que eso pues estaba mal. Sin embargo, él tenía
digamos, esa conciencia, ese escrúpulo, digamos, no hacerlo porque todos los demás, mis compañeros, hay esa guerra y yo no voy pues a entregarme a estas cosas. Si estoy en guerra me tengo que entregar yo de cuerpo y alma a esto y incluso apartar lo que es bueno, porque esto dejar de lado, porque esto me aparta de mi concentración, ¿no? Y pues entonces decíamos, esa deslealtad contrasta con la lealtad de David, que al siguiente hemos visto, trata de ocultarlo y lo dicho que después es retorcido. Busca entonces, si no consigue ocultarlo de una manera, pues lo va a ocultar de manera más elaborada y es entonces cuando le da de beber y lo envía a su casa y él, pues bueno, pues se queda en la puerta y aún así no entra. Entonces vemos, se vuelve retorcido, se vuelve manipulador, se vuelve quien está maquinando. Todo esto es lo que hace el pecado. Esto es lo que hace, que hizo en la vida de David, lo puede estar perfectamente haciendo en la vida de cualquiera. Porque todos nosotros estamos afectados de la misma enfermedad. Bien, pues ya por último, la última característica del pecado, vemos que él es cruel. Él es cruel. Porque vemos que, no ha resultado, pues entonces vamos a buscar la solución y es cuando no se le ocurre otra cosa que enviar la carta a Joab para que muera en batalla y, por otra parte, pues entonces él se pudiera casar con esta mujer, tomarlo y ese hijo pues fuera suyo. Vemos que a todo esto David no cometió el pecado de mandar a abortar a Betsabé, ¿no? Eso sería la, comillas, brillante solución que hoy darían, ¿no? Unos y otros. Por lo menos ese pecado no lo hizo, ¿verdad? Y pues entonces el niño iba a venir, por lo cual era suyo y se quería responsabilidad. Pero claro, ahí estaba Urías. Bueno, pues antes de reconocer esto, el que hizo, pues lo organizó a todo para que Urías se muriera. Entonces ya para empezar está esa crueldad, ¿no? De disponer de la vida de uno y de otro, ¿no? Pues porque sí. Y bueno, fijémonos, ¿no? Nos hemos dado cuenta también porque Joab pues aquí se hace cómplice del pecado de David, se hace cómplice, pero vemos que va a informar a David. Y fijémonos todo lo que él está diciendo, ¿no? Aquí el versículo pues 19 de adelante dice: si el rey comenzara a quejarse y dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado para la ciudad? Pues no sabías que esto, no sabías quién hirió, incluso dice a Abimelech, hijo de Jeroboam, no echó una mujer la rueda de molino. Vemos, ¿no? Todas las cosas que como excusas o como diciendo preparando el terreno. Y bueno, entonces sorprende después la respuesta de David. Bueno, no pasa nada, no te preocupes. En la guerra unos mueren, otros se quedan lisiados, él se ha muerto. Bueno, pues no te preocupes, no pasa nada. Entonces vemos, es cruel. Él no se paró a pensar la gravedad de lo que había hecho. Entonces ya veremos, ¿no? Que en el próximo capítulo cómo el Señor le hizo mostrar la gravedad del pecado por una pequeña y simple historia, pero que realmente él endureció tremendamente su corazón, David, contra Dios, pero también contra los hombres. Entonces todo esto son pues buenas instrucciones en cuanto al pecado, pero hermanos, vemos que si hemos de quedarnos con una nota positiva también de toda esta historia, es que pensemos, hermanos, que nosotros pues también tenemos una batalla que librar, ¿no? Entonces en esta batalla que librar, que es en contra del pecado, en contra del diablo, que es una batalla que no es contra carne y sangre, no tenemos aquí un enemigo con nombre y apellidos que no sea el diablo mismo, el diablo, el pecado y la carne. Hermanos, tenemos esta batalla, pues nosotros tenemos que tomar una armadura. Tenemos que tomar unas armas que son las que nos dice Efesios 6, y es lo que vamos a leer ahora en Efesios 6, la armadura del cristiano, para que tomemos esta batalla. El versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos contra la verdad, y vestíos la coraza con la coraza de justicia. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y sobre todo, tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bien, pues vemos que el diablo está haciendo esta guerra contra los creyentes, una guerra que pues a veces es exterior a nosotros y son las entonces aflicciones del mundo y son las persecuciones, y otras veces la guerra es interior, que el diablo está utilizando a su aliado que tiene dentro de cada uno de nosotros, que es la carne, y entonces nos presenta múltiples ocasiones de caer. Entonces, hermanos, en esta guerra pues salgamos nosotros a la batalla, no estemos inactivos como David, en el terreno de su casa, dormidos o tumbados hasta el atardecer. No estemos ociosos o inactivos, hermanos, en nuestra santificación. No estemos ociosos porque Cristo ya ha vencido esta batalla. Cristo ya ha vencido al diablo, y nos dice el apóstol Juan en capítulo 2 que somos vencedores, hemos vencido al diablo. Cristo, somos vencedores nosotros también del diablo. Entonces, la cuestión es simplemente que no estemos inactivos, que nos esforcemos en la gracia de Dios, que nos esforcemos en Cristo y que salgamos a guerrear, vemos, contra el diablo y contra el pecado en el nombre de Cristo. Pues la victoria, eso me estoy diciendo esto, no caeremos jamás, hermanos, pues que así sea. Que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.